Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto, un placer saludarlos otra vez, estar en este espacio que nos hemos regalado desde hace un tiempo para conversar con mi amigo Pacho Donel. Veo que van ingresando muchos de ustedes. Hola Lau, ¿cómo te va? Silvina, Cari, bueno, aquí estamos, Mirta. Bueno, estamos con ganas de hablar, como siempre, con el querido Pacho Donel, así que vamos a buscarlo, a ver si anda por ahí. Y nos podemos comunicar en este domingo fresco, lindo. Gabriel, querido, ¿cómo estás? Bien, Pacho, ¿cómo estás vos, mi amigo? Qué gusto saludarte. ¿Será que no te estoy escuchando? ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, 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 acá escuchándote, aunque no viéndote hoy. Después de 2 semanas en las que te vi bien, te estoy viendo congelado, Pacho. ¿Me estás viendo congelado? Sí, 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 sí. Estamos saliendo con Mm, los datos, como siempre. con los datos, pero a ver, espera, voy a probar con Wi-Fi a ver si sale mejor. A ver, dale. Mientras esperamos, saludo a Jessica, a Mónica, a muchos. Marcelita, ¿cómo estás? Ahí me mataste, MDL. Es re difícil. Ahí está, Pacho. ¿Estás por ahí? Bueno, vamos a darle tiempo a ver si se acomoda la imagen y la posibilidad, si charlamos tranquilos con Pacho. Mientras saludo, desde Palermo me saluda Melissa, Lore. Bueno, qué lindo esto de poder encontrarnos, qué raro, ¿no? Qué, qué maravilla esto de la tecnología y qué complejo es el momento. ¿Cómo Ahí estamos estoy. ahora? Ahora te veo perfecto, Pacho. ¿Cómo estás, ¿Está bien amigo? ahora? Sí, 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 ahora te veo. Bueno, Ahí te ojalá acomodaste. que se mantenga así. Bueno, ahí te acomodaste. ¿Cómo estás, amigo? Muy contento de verte, siempre me alegra verte. Bueno, lo Sé mismo que digo. Lo mismo digo y mucha gente acá, Romina de la Ferrere, mirá, de mis pagos. Mucha gente acá que está y que se conecta rápido porque dice que nos está esperando. Así que bueno, lo comparto contigo, Pacho. entonces vamos a empezar. La última vez dejamos el final con la palabra aburrimiento y dijimos, cosa que impactó bastante, que lo opuesto a la felicidad era el aburrimiento. Y a mí me parece que es bueno que nos metamos con esta palabra porque es una palabra que tiene mucho que ver con esta noventena, para llamar de alguna manera estos 90 días de reclusión o de semi-reclusión que hemos tenido. El aburrimiento viene a ser la falta de interés en algo o en alguien, ¿no es cierto? Eh, se puede llamar también tedio o demás. Y puede tener un aspecto positivo que es para dejar de estar aburridos iniciamos algo o hacemos algo que nos saque de ese estado. Pero también tiene su aspecto, su cara negativa, y es que el aburrimiento cuando es intenso, cuando es prolongado, es de alguna manera un prólogo de la melancolía o de la depresión. Y creo que el aburrimiento Ujú. ha sido una sensación, es una sensación muy difundida en estos tiempos de pandemia. No sé qué pensamos. Sí, claro. Sí, sí. Porque las herramientas que cada uno de nosotros tenía a su alcance para ir enfrentando estos momentos, de a poco, como todo estímulo repetido, se han ido perdiendo su brillo, ¿no? Han ido perdiendo su atractivo. Absolutamente. Claro, Y viste, esto nosotros suele ser. mismos, yo al principio, cuando pensamos que iba a durar 14 días, o después, bueno, se extendió un poco, yo insistí mucho en la idea de que eran tiempos para aprovechar, ¿no es cierto?, para crecer, para aprender cosas nuevas, para hacer proyectos para el futuro. Todo eso sigue vigente, pero indudablemente se hace cada vez más penoso eso, ¿no es cierto? Ya no es tan fácil Claro pensarlo que en no. esos términos. Claro que no es nada sencillo.
viste que suele decirse cuando uno habla del amor, que el amor cambia con el tiempo, ¿no? Uno dice, claro, bueno, sí, pero ya 20 años después no es tan fácil el erotismo, o esto que la primera noche es casi milagroso, que es ver pasar a la persona que te gusta, eh, ves su desnudez cuando se levanta de la cama y, no sé, va hacia el baño, va a buscar una copa de vino y esa desnudez te impacta, te deja casi absorto, ¿no? Una sensación casi milagrosa. Y a muchos dicen, sí, claro, 20 años después, cuando se levanta a buscar la copa de vino, sí, sigue siendo la persona que amás, sigue siendo hermosa esa persona a lo mejor, pero vos ya por ahí te quedaste con el control, viste, mirando en Netflix cuál es la próxima serie, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el estímulo repetido tiende a generar esta habituación, que me parece a mí que está también como raíz del aburrimiento, ¿no? Digo, algo que resulta habitual. Y esto lo sabemos, Pacho, o sea, nosotros vamos visitemos un lugar, no importa, el campo, la sierra, el mar, lo que te guste, y uno está ahí y le dice al muchacho que trabaja en ese hotel, qué bárbaro este atardecer, qué bárbaro aquello, y el pibe mira con cara de, no me extraña, yo lo veo todos los días, no me parece tan maravilloso, ¿o no? Entonces creo Claro. que, claro, entonces ese estímulo cuando se repite pierde un poco de su poder, ¿no? Y yo creo que con muchas de las herramientas con las que contábamos algunos para enfrentar este aislamiento, nos hemos llevado muy bien un tiempo y en algún momento han empezado algunas a dejar de tener ese efecto. No sé, qué sé yo, pienso en vos, eh, pienso que a lo mejor el desafío de dar clases de 4 minutos todos los días, a lo mejor tuvo un impulso inicial que yo no sé si hoy no te agarrará un día que dirás, hoy no tengo ganas de preparar la clase. No sé si te pasa, contame, pero es posible que Sí, te pase o no. por ¿Sí te ha supuesto que me pasado pasa. esto? Por supuesto. Lo que me alienta es que sigue viéndola mucha gente. Ah, sí, Inclusive más claro. gente, o sea que se sigue incorporando gente. Pero es cierto, bueno, yo a veces siempre hacía dos, ahora realmente hago una, que tiene que ver con lo que vos decís, pero también como el hecho que ya son 110 clases, entonces para dar tiempo a toda la posibilidad, a la gente que se ha incorporado, que tenga tiempo de ponerse más al día, ¿no es cierto? Sí, Pero fíjate claro. vos que sería bueno hacer un repaso de los sentimientos, o sea, yo partiría de algo muy drástico. O sea, creo que casi todos nosotros estamos dañados psicológicamente por esto. O sea, no se puede atravesar estos 90 días de reclusión o de semi-reclusión sin padecer algún daño psicológico. Con eso no quiero decir que sea un daño Irreversible, sí. inevitable ni estable, sino que, bueno, no es fácil, como vos recién lo decíamos, requiere de un esfuerzo psicológico realmente muy importante. Por ejemplo, algo hablamos la vez pasada, pero que a mí me impacta mucho, es la incertidumbre. Es decir, el sentimiento de incertidumbre me parece que es uno de los sentimientos más difíciles de manejar Sí, psicológicamente. claro. Y tenemos una incertidumbre polivalente porque en realidad no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a poder seguir teniendo el trabajo que teníamos, no sabemos si nos vamos a contagiar, no sabemos si vamos a contagiar a los demás, no sabemos qué mundo vamos a vivir en futuro. O sea, es una incertidumbre de mucha, no es una incertidumbre focalizada, que es la que tiene, por ejemplo, el tipo que ha dado un examen y no sabe la nota que le van a poner, entonces la incertidumbre esa se conjura para bien o para mal cuando le den la nota de aprobado o de reprobado. Pero esta idea de esta incertidumbre polivalente me parece que es muy complicada. Sí, sí, creo que es lo más difícil de todo porque, bueno, la incertidumbre es generadora de angustia, Exacto. eh, ¿no? Y nosotros sabemos que la angustia es un sentimiento que termina inmovilizando porque expulsa el deseo, de alguna manera, y entonces allí también es donde, a falta de deseo, el aburrimiento empieza a ganar espacio, ¿no? Porque, porque tiene que ver con eso.
justamente con la ausencia de algo que te motive a estar interesado por algunas cuestiones. Y yo creo que sí, que estamos probablemente teniendo los efectos que, como bien marcas, son inevitables. A ver, si no nos pasara nada después de 90 días de aislamiento, es que nos estaría pasando algo grave, ¿no? Pasaríamos a formar parte de ese grupo de personas que están mejor con el aislamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen una patología que les complica la vida cotidiana. Entonces, esas personas casi que te diría, mira, una vez conocí a alguien cuando hacía la pasantía en el Borda, que me decía que en realidad él tenía el permiso para salir desde hacía 5 años. Y yo le decía, pero ¿por qué? ¿Y por qué no te vas? Porque no quiero. Me decía, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a estar? ¿Con quién voy a estar? ¿No? Es decir, fíjate que había pasado esa reclusión a ser su hogar y donde él se sentía más seguro, ¿no? Creo que de la misma manera, muchas personas han encontrado en el aislamiento una protección para sus síntomas, ¿sí? Sobre todo los agorafóbicos, aquellos que tienen fobia social, aquellos que son muy tímidos y cada vez que se exponen, sienten que se ponen en riesgo. Entonces, creo que uno puede formar parte de eso o puede formar parte de la mayoría. La mayoría, por suerte, sale al mundo, lo enfrenta, puede vérselas con el mundo y que aquellos que estamos en esa situación necesariamente estamos sintiendo el efecto de esto. Entonces, Pacho, que en lo personal tengo una situación bastante privilegiada porque puedo trabajar, digo, con mis pacientes online, porque estoy escribiendo y vos lo sabes bien. A todo esto, feliz día del escritor, fue ayer, pero te mandé un saludo, sabes que te leo, que te admiro mucho. Feliz día por ayer, Igualmente, Pacho bueno, querido. Pero bueno, y a nosotros los... Cintia también, Y a Cintia y a tu esposa también. también, a Cintia Sí, también. sí. Bueno, justamente estamos con Cintia, ella está escribiendo, yo estoy escribiendo, con lo cual hay intercambios entretenidos, porque yo le digo, vení que te quiero leer algo, o ella me dice a mí, peleamos, yo lo contaría distinto, editamos, bueno, todo lo que vos sabés que se pone en movimiento, que es gratificante, que es estimulante, pero a pesar de todo esto, y como decía un amigo mío, siempre hay un pero, aunque algunos lo disfracen diciendo sin embargo. Este, vos sabés que mi pero es, por ejemplo, digo, yo hace 90 días que no veo a mis hijos y Claro, 80 días que no veo a mi madre y a mi hermana, digamos, por no hablar de los afectos fuertes, y ahí empieza a hacer mella nuestro estado de ánimo, ¿no? No, no es tan sencillo, digo, y ahí viene esta especie de duro desafío que no pasa, creo yo, ¿eh? Acá estamos para pensar juntos, Pacho, ayúdame con esto, pero digo, yo creo que tenemos derecho de vez en cuando a estar enojados con la situación, ¿no? Digamos, yo eh, tengo algunos enojos particulares, por ejemplo, con los medios, que se han saturado de expertos. Es una patología argentina. Aparece ujú. algo y aparecen los expertos que inundan los medios. Creo que tenemos una sobredosis de medios, de noticias sobre la pandemia, el COVID, etcétera, etcétera, que generalmente son noticias muy negativas, ¿no? Ayer tuve la experiencia de ver por primera vez una entrevista a un jurado. A un Me parece curado, ajá. fantástico. A un jurado, alguien que se curó. Porque Sí, de lo que nos hablan es de los muertos, nos hablan de los infectados, nos hablan de cómo sube la cifra. Puede ser cierto, no sé, pero me parece que la cosa debería matizarse un poco la información. Tenemos una información que sobre todo impacta mucho en los chicos, también en nosotros. Yo lo acepto que impacta en mí. Y creo que todo eso tiene algunos efectos especiales. Por ejemplo, la instalación del miedo. Creo que algo de lo que tenemos que defendernos es no volvernos personas miedosas.
Ujú. Porque hay algo que está en este momento en juego, que es el tema del miedo. Por ejemplo, una chiquita que yo conozco bien, un expaciente, que le cuesta salir a la calle, no por el miedo a contagiarse ella, sino por el miedo a infectarse y contagiar a su madre o a sus seres queridos. ¿Mm? Eso Correcto. creo que es muy frecuente en este momento. Sí, sí. O sea, hay algo así como de el riesgo de transformarnos en personas miedosas. Miedo a salir, miedo a correr, miedo a infectarnos, miedo al vecino, miedo al otro, miedo a que el otro nos contagie, miedo a contagiar al otro. Y realmente si tenemos un futuro por delante, creo que lo que menos nos va a servir es el miedo, porque lo que está por delante, inclusive después de esto, va a ser difícil. O sea, adaptarnos al post-pandemia también va a ser difícil. Y yo en ese sentido tengo un reproche a los medios, porque fíjate vos que estamos casi convencidos de que si nos contagiamos nos morimos. O sea, hay una sensación muy dramática del contagio. Pero Ujú. si la pensás inteligentemente, informadamente, diríamos, es una enfermedad de muy baja letalidad. Es una enfermedad que tiene un 2%, 2,5% de letalidad en la Argentina, lo cual para ser una enfermedad que nos conmueve tanto es una letalidad bastante baja. De lo Ujú. cual el 80% es asintomático. El 80% de los 100 infectados no sienten síntomas, o Sí, sí, prácticamente no no se tienen enteran síntomas. nunca. No te enterás o apenas. Y hay un 15 que se enferma, pero que no se muere y que sobrevive perfectamente. Inclusive de ese 5% de muertos, hay una realidad que hace que haya un sector de la sociedad que está particularmente amenazado por eso somos nosotros, los viejos, las viejas. Es decir, que si vos no sos viejo o vieja, inclusive te podés sentir dentro del 30 o 40% de esos que se mueren, solamente un 30 o 40% que no son viejos ni viejas. O sea que si uno lo piensa racionalmente, no es una enfermedad tan temible, tan temible. Inclusive yo digo algo que seguramente es muy discutible y que seguramente... ¿Me seguís viendo bien? ¿Vos me Perfecto, seguís viendo? perfecto. ¿Qué es el hecho de que nos tienen que preparar para no contagiarnos, lo cual ya lo han hecho en exceso, diríamos? Sino que tenemos que estar preparados también para contagiarnos. Ujú. Es decir, que si nos contagiamos, sepamos que no es el fin de la vida, que no es la muerte inevitable, que no es la destrucción de nuestro organismo, sino que es una epidemia enormemente contagiosa, que ese es el problema que tiene, pero cuya gravedad, letalidad, etcétera, no es muy alta. Entonces, en algún nivel, tomando el tema del miedo, ese miedo que casi parecería una campaña de inoculación del miedo, creo que hay que Ujú. relativizarlo, hay que pensar realmente hasta qué punto tenemos que ser tan inoculados, digamos, por ese miedo. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta, esto lo conversamos alguna vez ya, Pacho, en que sostener ese miedo operativo sin dar paso al Claro, miedo patológico, ¿sí? Quiero decir no hay que tener ningún tipo de cuidado, yo no tengo miedo, entonces salgo sin barbijo, sin nada, no me lavo las manos, veo a mi no, abuelo, digamos, me parecería un poco temerario, pero sí es cierto que hay que... A mí hay algo que me preocupa con respecto a esto que vos decís. Borges decía, cierta vez le preguntaron cuál era el rasgo que él reconocía en la argentinidad, ¿no? Digamos, siendo usted argentino, díganos cuál es el rasgo característico de la argentinidad. Y Borges dijo, yo no encuentro ningún rasgo de la argentinidad, excepto uno, el culto por la amistad. Y a mí me pareció hermoso, ¿no? qué Eh, lindo. no, no es linda la idea, digo, si esto fuera cierto, yo me sentiría muy halagado, decir, bueno, el único rasgo característica de mi patria es el culto por la amistad. Es decir, es el estar cerca, justamente en estos tiempos decir esta metáfora, tender la mano, ¿no? Digamos, El para gaucho, ayudar la al otro. gauchada, ¿no? Claro, La la gauchada, claro, gauchada, claro. estar ahí.
Y a mí lo que me preocupa en principio, creo que es como inevitable en un principio, pero esto de que, de la sensación de que el otro se vuelva alguien peligroso, ¿sí? Claro, Porque eso, sí, quieras que no, atenta contra esta actitud de decir, bueno, alguien te toca el timbre y te dice, tiene algo para comer, y por ahí te da miedo abrir la puerta, pero no porque te va a robar, ¿eh? Digo, estoy pensando en alguien que vos sepas que no te va a robar, y por ahí, pero ahora te da un poco de miedo decir, bueno, pero por ahí yo le voy a dar algo de comer y corro el riesgo de que esa persona me infecte, de que me contagie. Entonces, yo creo que ninguno desconoce, digo, pues estaba leyendo algunos de los mensajes, ninguno desconoce la cantidad de muertos que tiene Brasil, ninguno desconoce que estamos hablando, Pacho lo acaba de decir claramente, digamos, de una enfermedad cuyo mayor, mayor efecto trágico, más que el índice de letalidad, es el índice de contagio, es decir, una enfermedad muy contagiosa, aunque porcentualmente no tan letal, pero muy contagiosa. No estamos negando ninguna de estas cosas. Ni estoy, ni en lo particular, niego que sigue siendo probablemente estar dentro de la casa la mejor manera de protegerse. Pero sí creo yo que hay algo que hay que tener en cuenta, que no tenemos que permitir que afecte el pensamiento, que tiene que ver con esto de transformar al otro en alguien riesgoso, porque pienso en el comienzo de la metamorfosis de Kafka, ¿no? ¿Te acordás? claro. Gregor Sí, Samsa, sí. dice, Gregor Samsa se despertó una mañana siendo un animal espantoso del que todo el mundo se cuidaba y que nadie quería mirar. Digo, creo que somos todos un poco Gregor Samsa, ¿no? Todos somos un poco sospechosos de algún mal o de algo, de transmitir algo. Entonces creo que allí es donde hay que relajarse, porque yo estoy escuchando muchas personas que me dicen, Pacho, digamos, pacientes y amigos, no, cuando digan que se puede salir, yo igual no voy a salir. Yo hasta el año que viene no voy a ir a trabajar. Quiero decir, aun cuando alguien pudiera salir y decir, bueno, miren muchachos, relájense que ya pasó, que si acá llegará en octubre o noviembre, no sé, ojalá antes, pero supongamos octubre. Bueno, cuando llegue ese octubre o ese noviembre y digan, pueden salir, hay un montón de gente que se ha inoculado tanto con el miedo, Con el este, miedo. que dice, no, 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 yo no voy a salir, por ejemplo, no voy a salir hasta que no se descubra la vacuna, ¿no? Lo cual, yo con algunos lo hablo y digo, pero eso te condena a estar un año más adentro. Digamos, ojalá surja antes, pero más o menos, ¿no? Pero más hay que Entonces, defenderse es como que hay que defenderse de ese miedo, porque es un miedo también muy extenso, como vos decís, miedo al otro, miedo a salir, miedo a la calle, miedo al aire. Y con miedo no se puede vivir, o sea, no se puede vivir bien. Si uno tiene que enfrentar cambio, por ejemplo, con miedo no se puede hacer cambio, porque ujú, un cambio significa situaciones nuevas, significa dejar atrás situaciones conocidas. O sea, con miedo no es el mejor aliado, digamos, de una vida provechosa, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las cosas que indudablemente tenemos que aprender a conjugar, ¿no? El aburrimiento, el miedo. ¿M? sí, bueno, que son situaciones complejas que nos obligan a evaluar todo esto y a preguntarnos y a ver qué respuesta encontramos. Alguien nos pregunta por ahí, bueno, ¿y ustedes qué harían? La verdad, yo agradezco que la decisión no dependa de mí, yo puedo decidir apenas por mí mismo, ¿no? Que es el hecho de tener muchísimo cuidado, de tener mucho respeto, de informarme sin sobreinformarme, de, yo, vos sabés que ya tengo como elegido, no voy a decir quiénes, pero yo tengo elegido dos o tres, te diría especialistas, no expertos, porque la verdad, esta es una enfermedad que no tiene expertos, ¿no? Porque nadie tiene Está buena, experiencia en está esto. muy bien. Es una enfermedad sin expertos. Entonces nadie puede decir que es experto en esto. Sí, algunos son especialistas en infectología. Y yo tengo elegido dos o tres que me parece que transitan
ese territorio del conocimiento, del cuidado, del respeto, de la responsabilidad, sin necesidad de apelar al pánico, ¿no? El otro día había Porque, uno que ¿Mm? mostraba que según él, cosa que después constaté que no era cierto, cómo se iban ocupando las camas para pacientes graves con respiradores y demás. Y era realmente una situación verdaderamente muy dramática, porque según él, ya la ocupación de esas camas estaba muy avanzada. Ahora, ¿qué necesidad hay de transmitir? Suponiendo que fuera cierto, que más no era cierto, ¿qué necesidad hay de transmitir? ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el gozo de esa persona que siente que está en televisión, que nunca imaginó que como un especialista en infectología iba a llegar a ser una vez una persona entrevistada en televisión? ¿Cuál es, mejor dicho, no sé cuál es el goce, ¿no es cierto?, de transmitir eso, ¿no? Y además la cara estaba disociada de lo que decía, porque era como placentero lo que estaba contando. Sí, a mí me da la impresión de que muchas veces se apela, digamos, dividamos las cosas en dos, dividamos en dos cuestiones distintas, ¿no? Una es el efecto dramático, que como vos sos dramaturgo, Pacho, lo sabes bien, un efecto dramático atrae al público, ¿sí? Claro. Entonces vos presentás una situación con un dramatismo tal para que el otro quede capturado y no se pueda mover de allí, ¿no? Entonces hay un efecto de las noticias que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con cosas anteriores a la pandemia y tendrá que ver con cosas posteriores, que es el hecho de, yo te voy a dar una noticia y ya cuando en el noticiero yo te pongo una música, ¿viste? Y pongo último momento y vos escuchás una música casi Spielberg, te quedás un poco ahí y después lo que digo es, bueno, Pacho Donel desayunó con media luna, ¿viste? Bueno, no era tan horrible que listo, no conseguiste otro desayuno. Pero, digamos, se juega con todo lo que es la puesta en escena que tienen los medios. Por otro lado, me imagino que algunos apelan a mostrar, si querés, la consecuencia más terrible que podría tener la pandemia o el virus, sobre todo como manera de intentar contener a aquellos que no pueden ser responsables, ¿no? Digo, me imagino que a lo mejor eso apela a aquella persona que es, señor, a ver, no vaya a jugar al fútbol 5 ahora en un club con 4 canchas donde todo el mundo juega y se cambian todos juntos, no vaya porque le puede e intentando frenar o asustar, ¿por qué no?, a ese tipo de personas, tienen un impacto sobre todos los demás que por lo general no hacemos eso, ¿no? Y entonces vos, que sos un tipo que responsablemente puede ver la historia, puede ver lo que está pasando y tomará sus recaudos, sos víctima de esa especie de información magnificada que apunta quizás a esos otros que no son capaces de tener la conciencia de cuidarse. ¿Se entiende lo que digo? Digo, por eso digo, son Se dos cosas entiende. distintas. Una cosa es seguir por ahí y asustarlo que el rating sube, digamos que sería como el arma más canalla de esta utilización, y otra es alguien que dice, a ver, a todos aquellos que salen, que no se cuidan, se dan cuenta que puede pasar esto. Entonces creo que hay que ir todo el tiempo como maniobrando para ver cómo Hablando recibimos lo de que escuchamos, ¿no? hablando, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hablando de recomendaciones, me animaría a pedirte algo que no es algo que a mí me guste porque significa estar en el lugar del saber y yo realmente me niego a ponerme en el lugar del saber más que los demás. Pero a partir de todo esto que hemos hablado, quizá correspondería la posibilidad, yo te lo propongo, de dar algunos consejos para apelar a la resiliencia, es decir, que todavía todos posiblemente tengamos y para poder seguir adelante con esta épica, ¿no es cierto? Porque es una epopeya esto. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que nosotros aconsejaríamos a la gente?
Yo, por ejemplo, propondría cosa que pero me parece que es bueno postularlo especialmente en este momento. Uno es la posibilidad de organizarse. Creo que hay algo de esto que amenaza con una especie de anarquización de la vida, ¿no? Yo creo que es bueno organizar la vida. Eh, de tal hora a tal hora ayudar a los chicos a hacer las tareas, de tal hora a tal hora dejar que los chicos miren televisión, de tal hora a tal hora estar juntos, almorzar o cenar a ciertas horas estables. Por supuesto, como todo consejo es absolutamente aleatorio y algunos pueden estar completamente en desacuerdo y van a tener razón. Pero me parece que hay una buena idea en la de organizar la vida bastante bien. Por ejemplo, unido con esto yo diría, no se pase todo el día en pijama. Ujú. Esto seguramente es una tendencia inevitable cuando se está en levantarse y seguir todo el día en pijama o en batón, diríamos. Creo que esa es una invitación a la depresión, o sea, trate de evitar esas cosas que van a salir naturalmente. Después a mí me parece que estos tiempos de estar adentro y ya con poco aire ya para seguir, acordar. O sea, me parece que es importante el hecho de llegar a, vos recién hablabas de vos y tu esposa, acuerdan que cuando vos escribís algo lo consultás con ella y ella también, y esa es una buena situación. También me dijiste que extrañabas mucho a tus hijos, a tus nietos, a tus hijos. A mis Y hijos, sí. entonces seguramente posibilidad de llegar a un acuerdo de hacer Zoom ciertos días o de hacer algún WhatsApp visual, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esto es fundamental cuando uno tiene que convivir con personas con las cuales no querría convivir, o por lo menos no querría convivir tanto. Yo me pregunto qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando con las parejas mal avenidas que han tenido que compartir todo este tiempo. Mm. Ahí es donde realmente se impone la posibilidad de llegar a algunos acuerdos, porque si no es un infierno. O sea, yo te voy a bancar estas cosas que realmente me fastidian y vos, por favor, bancame estas cosas que yo sé que no te gustan. Entonces, vamos por ahí, si te parece. Es que está bien lo que decís. Está bien. Lo primero es que creo que las parejas eh, que no, que no están bien, como vos decís, eh, se encuentran ante una situación muy complicada y es interesante que puedan reconocer que en estos momentos solo cuentan el uno con el otro en una situación donde se necesitan, ¿no? Vos sabés que hay una serie de televisión, visto ahora que es el momento de las series, que es muy famosa, que se llama 24, no sé si la viste, ¿Sí? que, ¿sí? ¿La viste? 24. Bueno, que tiene como protagonista un agente secreto, digamos que son 24 capítulos, cada uno dura una hora, en teoría la historia discurre en un solo día, a tiempo real, y, y he visto que en algunos capítulos el protagonista está, Jack Bauer, está persiguiendo a alguien, digamos que es como su enemigo de 3 o 4 capítulos, y cuando lo encuentra entran en una situación donde los enemigos son otros, y los dos están tan en riesgo que el que lo perseguía le da un arma al otro, se ponen espalda con espalda y dice, cuando esto termine, vos y yo nos la vamos a agarrar de nuevo, pero ahora nos tenemos a nosotros. O sea, defendeme y te defiendo, ¿no? A mí me parece que es una situación que funciona en la serie porque es una situación en la que nos encontramos muchas veces en la vida. Es decir, en muchas ocasiones en la vida hay alguien que aunque sea por un momento pasa a ser el único aliado que tenemos, ¿no? Yo creo que esta circunstancia ha puesto a algunas parejas en esa situación, que es decir, bueno, cuando todo esto pase, probablemente nos tengamos que poner a conversar y vos y yo nos tengamos que separar, porque esto ha desnudado que la verdad nos es muy difícil estar juntos, estar cerca, llevarnos bien, amarnos, tenernos paciencia, pero hasta que esto termine, digamos, o sea, yo soy tu Wilson, por usar la metáfora del náufrago, la película de Tom Hanks, ¿no? Y vos sos el mío, o sea, no me tenés más que a mí, no te tengo más que a vos, o sea, cuidémonos
porque de esto se trata, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde suscribo lo que vos decís, de la necesidad de ciertos acuerdos para sobrellevar momentos. Comparto lo que decís de la necesidad de organizarse y de ponerse a tono con la vida. Quiero decir, esto que vos llamás quedarse en pijamado es como si la vida se hubiera detenido, entonces estoy en una especie de estado donde no arranco nunca, ¿sí? Entonces que en lo personal he tomado la rutina de despertarme muy temprano, de hacer 1 hora de gimnasia, de bicicleta, lo que puedo hacer en casa, pegarme una ducha, ya vestirme, bajar a tomarme unos mates, prender la computadora y ver para escribir los días que no tengo que atender, y digamos como esto que vos decís, intentar apropiarme y organizar el día para que no sea, viste, mirar el reloj y son las 8 de la noche y el día se fue y todavía ni me pegué la ducha, y sigo con el pijama, ¿no? Entonces creo que está muy bien lo que decís, porque es apropiarse del día, que en este momento apropiarse de cada día es apropiarse de la vida, ¿sí? Porque hoy más que nunca es día a día. Yo creo Fíjate también, vos, no, decime. tomando como hablando del consejo, en lo que vos decís de apropiarse de la vida, hay gente que realmente ha podido hacer de este tiempo algo positivo. Uh-huh. Y creo que eso es algo que sigue estando pendiente, aunque realmente nos agarre muy cansados todo esto. Todavía tenemos tiempo de encontrar algo que movilice nuestro deseo, que nos permita ser dueños de cada día. Hay un querido Uh-huh. amigo mío, por ejemplo, que aprendió inglés en todo este tiempo. Y eso va a ser muy favorable para su trabajo, haber aprendido inglés. Es decir, que sale claramente mejor, va a salir claramente mejor de esta etapa. Y Un seguramente resiliente. hay casos como eso, ¿no? Creo que todavía hay que hacer un esfuerzo, o sea, como no sabemos, hablando de la incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo nos queda por delante de todo esto, hagamos como si hoy fuera el día cero, ¿no es cierto? Y planteémonos seriamente, busquemos seriamente dónde nuestro deseo vibra, dónde nos hace escapar del aburrimiento, de la idea del tiempo muerto, ¿no es cierto? De lo que nos queda solamente esa palabra terrible que es esperar, ¿no es cierto? Como si realmente lo único que cupiera sería esperar. No, hay que escapar de eso, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, yo creo que la peor de las situaciones es esperar, ¿no? Siempre, aunque a veces no te queda otra que esperar, no sé, ahora se dice, ¿viste? Esperar que aparezca la vacuna, esperar que encuentren algún medicamento, esperar que, no sé, que venga el calor, esperar que... A mí no dejo de ver que muchas veces es inevitable, pero no deja de ponerme en rebeldía esa situación, porque el que espera no juega su deseo, espera que lo que ocurre desde afuera y es casi como una espera mágica, ¿no? Digo, ponete a pensar, si vos dijeras, bueno, me quedo a esperar algo que a lo mejor no va a ocurrir, digamos, se me va a ir la vida, que parezco, no quiero transformarme en un habitante de la Edad Media, ¿no? Que discurría su vida a la espera de morir y que Dios existiera y en la otra vida lo tratara bien, porque en esta fue humilde y sufrió mucho. Digamos, me parece que tenemos la obligación de, mientras esperamos y acatamos lo que las autoridades y los que estudian nos dicen que hay que hacer, jugar de todas maneras, de algún modo, nuestros deseos, ¿no? Pero fíjate vos, Pacho, yo creo que en realidad esto no es más que, en algún punto, digo, estamos hablando por supuesto desde lo psicológico, un cachetazo de realidad, ¿no? Que lo que te dice es, a ver, ahora todo el mundo tiene miedo de salir porque se puede morir. A ver, ¿quién no se puede morir hoy? ¿Quién de nosotros puede estar seguro de que mañana va a estar vivo? ¿Quién de nosotros puede estar seguro de que dentro de un año la gente que ama va a estar viva? Digo, la muerte es inevitable y como decía Heidegger, es la única posibilidad de la que no nos vamos a escapar nunca, porque acechan cualquiera de nuestras actitudes y en cualquiera de los momentos. Digo, ahora aquí, aislados, vos o yo nos podemos morir en este instante, Pacho. Digo, la vida tiene ese condimento
trágico, como decía don Miguel de Unamuno, ¿no? Ese sentimiento trágico de saber que somos finitos y que en algún momento esto se termina y que después de esto, como decía el amigo Nietzsche, ¿sabes qué? No hay nada encima. O sea, no, ni siquiera te esperances, porque después de esto no hay nada. O sea, era esto, este era el juego y este era el chiste, y no sé si es mucho o poco, pero hay que hacer que valga la pena, ¿no? Y entonces creo yo que esto nos concientiza justamente de la fragilidad de la vida. Este es el punto que algunos no pueden soportar, ¿no? Que es el hecho de que esto que por lo general, por mecanismo de defensa, negamos, ¿sí? Vos trajiste hace unas semanas una frase de Freud hermosa que decía, toda persona tiene por mortales a todo el mundo menos a sí mismo, ¿te acordás? Que ¿Cómo trajiste esa no? frase. Bueno, ¿por qué? Porque lo negamos todo el tiempo. Y este es un momento donde en todas partes dicen, mire que se puede morir, ¿eh? Entonces, claro, uno se enoja, se angustia, se revela, digamos. Creo yo que es algo que quien piensa seriamente en la vida, es un pensamiento que nos acompaña siempre, digamos, un pensamiento que nos moviliza. Digamos, a mí pensar en mi muerte, lejos de angustiarme, me moviliza, porque es el que me hace saber que no puedo quedarme todo el día en pijamado, porque no tengo todo el tiempo del mundo para estar en pijama. O sea, si un día me voy a quedar en pijama, porque ese día lo voy a disfrutar mucho en pijama, ¿sí? Tiene que ser algo particular. Si no, hay que salir a vivir, y cuando digo salir de la cama, hay que ponerse a crear, a pensar, a ver qué se puede hacer, porque el tiempo es limitado y porque esto que hoy es como una amenaza que sale por televisión, por los mismos medios que en lo cotidiano te tapan este tema, ¿no? Que vos querés hablar y vos querés tener un pensamiento, porque en una entrevista, Pacho, vos que das muchas entrevistas, un pensamiento profundo sobre la muerte, y viste, me decís, no, pará, porque no mide, no seamos, bueno, no nos bajoniemos, no bajoniemos a la gente. Bueno, digamos, cuando lo quiero pensar, porque es existencial, bajoneo, y hoy es el tema de moda, todo el mundo se ha vuelto existencialista por un rato, ¿no? Entonces creo que allí está como esta especie de desequilibrio que ocurre en los medios. Me parece que este ha sido un brillante final de broche, realmente. Tu reflexión hace inútil agregar algo más. Ha sido correcto, Bueno, brillante, Pacho, me parece, entonces muy listo, bueno. hacemos como un corte lacaniano Tal y cual, dejamos. lo que pasa es que yo pensé eso, bueno, la palabra plena, como vos decís, ¿para qué decir algo más si tu palabra ha sido plena? ¿No es cierto? No hay nada más, Pero no bueno, hay nada amigo, más para decir. te agradezco este rato como siempre y bueno, Un abrazo, no- Gabriel. te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima, Pacho querido. Gracias, chao, hasta Cuídate luego. mucho, amigo, cuídate mucho. Saludos a Y Cintia. le digo, te admira y te quiere Dale. mucho. Y bueno, y aquí me despido de ustedes. Probablemente el domingo que viene no estemos con Pacho, nos vamos a saltear un domingo, porque el sábado 26 vamos a dar junto con Cintia. Cintia va a moderar lo que se llama entrevista abierta, que es un formato teatral que hacíamos antes, esta vez nos toca teatro por internet, porque estas son las condiciones, donde a partir de preguntas que ustedes hagan, digo, los que quieran ingresar, ustedes saben que yo entro acá y hablo para ustedes y es, y es gratuito y estamos desde hace mucho con Pacho y con otros amigos haciendo esto. Esta va a ser una función teatral, pero bueno, los que quieran estar, los que quieran preguntar algo, pueden hacerlo allí, buscando su acceso por PlateaNet. Y bueno, con las preguntas que ustedes vayan dejando, Cintia será la moderadora entre esas preguntas, entre ustedes y yo, e iremos discurriendo por pensamientos que tendrán que ver con los temas que propongan. El amor, las pérdidas, los celos, la infidelidad, no sé, seguramente surja algo que tenga que ver con esta cuestión que estamos viviendo, puede ser, no lo sé. La maravilla de entrevista abierta es que siempre me espera la sorpresa. Así que espero sorprenderme junto a ustedes y que volvamos a encontrarnos dentro de poco, allí o acá, en Instagram, con Pacho, cuando,
cuando pase la otra semana, ¿sí? Les dejo un beso enorme y me quedo con frases del maestro Pacho Donel que me llevo para pensar, para intentar seguir creciendo un poco más y aprendiendo un poco más de la gente que como él tiene conocimiento, estudio, experiencia y que además son almas nobles. Así que gracias por haberme acompañado, nos vemos la próxima.